Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en este jueves 13 de diciembre, hablando de los conceptos de la vida cristiana, un concepto muy lindo que Dios nos ha dejado para que seamos cristianos felices y compartamos esta felicidad con otros. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. ¿Qué parece a ti la conducta cristiana? ¿Cómo debería ser esa conducta? Bueno, yo creo que la conducta se manifiesta de diferentes formas, ¿eh? Una podría ser, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el trabajo, ¿eh? El empleador cristiano, por ejemplo, debería guiarse por los principios de que un trabajo adecuado requiere una compensación adecuada, o sea, que el sueldo esté de acuerdo con el trabajo que se realice. Por un lado está el empleador que trata de pagar el mínimo, y por otro está la lucha del que trabaja tratando de que le paguen el máximo. Entonces, pero es interesante un pensamiento que dice que los padres no pueden cometer un pecado mayor que el de permitir que sus hijos no tengan nada que hacer. Los hijos pronto aprenden a amar la ociosidad y llegan a ser hombres y mujeres negligentes e inútiles. Cuando tienen la edad suficiente para ganarse la vida y hallar empleo, trabajan de una manera perezosa, esperando sin embargo que se les pague tanto como si hubiesen sido fieles. Y eso ocurre muy a menudo. Bueno, esta relación entre empleador y empleado ha sido siempre una contienda, ¿no es cierto? Pero aquí está dando a conocer de que puede haber de ambos lados algo trágico que se originó justamente en la niñez o en la juventud, porque esto es una cita muy triste si uno tiene hijos que los educó perezosamente. Sí. Fíjate, después van a tener una reacción en la sociedad que va a ser idénticamente igual, claro, van a querer estar al nivel de otros, pero no se lo merecen por lo perezoso. Recordemos que generalmente todos hemos sido formados por la mamá. La mamá es la que ha estado más al frente de nuestra educación que el papá, por asuntos de trabajo, y siempre ella ha estado más cerca nuestro. Ahora, hay mamás que dicen, cuando yo era chica me tocó trabajar mucho, así que yo no quiero que eso suceda con mis hijos. Así que como la mamá le tocó trabajar, ahora trata de que sus hijos trabajen lo menos posible. Ellas le hacen todo, le hacen la cama, le lavan lo que los niños usan, sacan algo, lo utilizan, por ejemplo, sacan una taza, la usan y la dejan ahí, que la mamá la lave. Dejan la ropa tirada en cualquier parte, en fin. Y la mamá anda recogiendo todo lo que ellos dejan tirado y lavando todo lo que ellos ensucian. Yo creo que esa es una pésima forma de enseñar, porque justamente están haciendo lo que aquí se decía, están criando jóvenes y señoritas perezosas, que van a tener problemas. Lógicamente que la conducta cristiana, la lucha entre el patrón y el empleado va a estar siempre. El capital y el trabajo, como lo menciona Santiago. Lo dice Santiago. Exactamente. Pero también en Efesios, Pablo, hablando a los jóvenes, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, dándole a entender de que trabajen, que lo estén mirando o no lo estén mirando. Sí. O sea, sean trabajadores de bien, honrados, que algún día ya ese patrón o Dios los va a recompensar por ser honestos en lo que es esa relación entre empleado precisamente un cristiano debería notarse la diferencia, porque el cristiano trabaja como para el Señor, y aunque esté el patrón o no esté, el Señor siempre está presente. Está mirando. Entonces, con esa forma de ver las cosas, el cristiano va a trabajar honradamente y va a trabajar eficientemente. Entonces, el hacerlo seguramente va a hacer que el patrón se dé cuenta que él es diferente, y esto también va a hacer que el patrón lo aprecie y sepa responder también monetariamente al trabajo que él hace. Mira, otro aspecto que aborda también aquí la conducta cristiana son los deberes cívicos. De improviso uno dice, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con esto, no? Este es una sociedad, un compromiso, una obligación que tengo con algunos aspectos de la sociedad.
en primer lugar está Dios, y si Dios no es pasado a llevar, yo tengo que ir hacia allá, porque algunos dicen, no, mi religión, dicen algunos, no me lo permite. Cuidado con esos términos, es mi conciencia. Yo amo a un Dios, yo amo a un Creador, y si alguno de estos deberes cívicos me está llevando fuera de ese contexto de amar a Dios y de respetarlo, entonces yo no lo haré. Pero si no, pongo a Dios en primer lugar, y lo dice así Romano, claramente, sométase toda persona a las autoridades superiores. Estoy leyendo ahí Romanos 13, del 1 al 7, solo un texto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuáles son los deberes que uno debería tener? Por ejemplo, uno como cristiano debería preocuparse de pagar sus impuestos. Parte de lo que son los deberes cívicos. Participar en los deberes cívicos que se establecen en una sociedad. Respetar las leyes del tránsito, por ejemplo. Los reglamentos sobre la propiedad. Cooperar con las autoridades civiles para frenar o controlar el crimen y la violencia. Son parte de estos deberes cívicos que como cristianos deberíamos tener. Lógicamente habrá otros que quizás no lo vamos a cumplir, pero no porque no querramos, sino porque van en contra de lo establecido por Dios. Pero dentro de este marco de lo legal, nosotros tenemos que cumplir como cristianos en la conducta cristiana una responsabilidad civil donde estamos actuando. Recordemos que el Señor nos envió a ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces tenemos que hacer notar nuestra presencia, pero en forma positiva, no negativa. Esto no significa que yo me voy a meter, por ejemplo, en política donde eso me separa de mucha gente. ¿Ah? No significa que yo no tenga una forma de pensar que puedo manifestarla en las urnas cuando se trata de una votación. Pero el problema es que cuando yo me abandero con un partido u otro, ya estoy haciendo un muro de separación con mis semejantes. Entonces creo que en ese sentido yo debo ser un servidor, pero cuidarme mucho en el otro sentido de que haya separación con otras personas, que me impida entregar el Evangelio. Entonces, esta parte creo que es delicada y debo pensarlo bien, qué es lo que estoy haciendo, cómo me estoy manifestando. Pero como tú decías, debo ser una persona dispuesta a ayudar, a prestar ayuda y con la sabiduría que el Señor me puede dar a través de las Sagradas Escrituras, puedo también opinar y dar soluciones a algunos problemas. Claro, el aspecto social es muy importante, Horacio, en este asunto, porque incluso Isaías, cuando habla de este concepto, en Isaías 61:1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Nota el Evangelio de Salvación, la buena nueva que Isaías estaba tratando de entender cuando Dios lo había ungido, que vaya a ver esos problemas y los dé a conocer. Esta es una responsabilidad social. Si tú tienes una salida, una solución, ¿por qué no darla a conocer? ¿Por qué ver que las personas sufren sin un destino, sin una esperanza, sin una satisfacción de la vida, cuando en el Evangelio tú las encuentra esperanza, porque la esperanza nada menos que Cristo mismo, Jesús mismo entrando a la casa como lo hizo con Zaqueo, que entró Jesús y entró la vida, la esperanza, la salvación a esa casa. Son maravillosos los textos de esta responsabilidad social, porque podríamos decir, bueno, mi vida cristiana la quiero llevar de tal manera que no me relaciono con nadie para ser perfecto, como algunos lo han hecho, que se han ido a encerrar, ¿no es cierto?, para vivir la vida cristiana. ¿Qué habría pasado si efectivamente algunos de estos pioneros habrían... Recordemos la oración del Señor Jesús: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros debemos estar en el mundo porque, como lo dije anteriormente, somos llamados a ser sal del mundo y luz de esta tierra. Entonces, tenemos que
hacer un efecto positivo, darle sabor a la vida, preservar una sociedad que está siendo corrompida por el pecado. Entonces, esto debe ser manifiesto en la influencia que yo debo tener en la sociedad. Y una cosa que es fundamental, yo debo seguir el ejemplo de Cristo, debo comportarme como Cristo, que los demás puedan ver a Cristo reflejado en mí. Eso es lo que a donde yo debo apuntar, hacia allá debo apuntar, ser semejante a Cristo. No decir, no, es que es imposible, Cristo era Cristo, yo soy yo, no puedo hacerlo. Bueno, si yo digo que no puedo hacerlo, ni siquiera voy a intentarlo, ni siquiera voy a tener la disposición. Pero si yo estoy dispuesto y le pido a Dios, Dios me va a conceder eso. No digo que la transformación va a ser en un segundo, va a ser un proceso. Recordemos que la santificación es un proceso que dura toda la vida, pero el cristiano debe ir peldaño a peldaño, debe ir ascendiendo en la vida cristiana, ser mejor. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. En su interacción social y de trabajo, ¿pueden las personas ver sus valores cristianos? Sea honesto consigo mismo, aunque puede ser doloroso. ¿Qué aspecto de su vida atrae a las personas a su fe? ¿Qué le dice su respuesta acerca de la forma en la que vive? Piénselo. Bueno, estamos gratos porque ha estado con nosotros en este día jueves. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y se entienda, ¿no es cierto? Pero aquí está dando a conocer de que puede haber de ambos lados algo trágico que se originó justamente en la niñez o en la juventud, porque esto es una cita muy triste si uno tiene hijos que los educó perezosamente. Sí. Fíjate, después van a tener una reacción en la sociedad. El Señor le bendiga junto a sus amados. ¿Qué te parece a ti la conducta cristiana? ¿Cómo debería ser esa conducta? Bueno, yo creo que la conducta se manifiesta de diferentes formas, ¿eh? Una podría ser, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el trabajo. El empleador cristiano, por ejemplo, debería guiarse por los principios de que un trabajo adecuado requiere una compensación adecuada. O sea que pronto aprenden a amar la ociosidad y llegan a ser hombres y mujeres negligentes e inútiles. Cuando tienen la edad suficiente para ganarse la vida y hallar empleo, trabajan de una manera perezosa, esperando sin embargo que se les pague tanto como si hubiesen sido fieles. Y eso ocurre muy a menudo. Bueno, esta relación entre empleador y empleado ha sido siempre una Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en este jueves 13 de diciembre, hablando de los conceptos de la vida cristiana, un concepto muy lindo que Dios nos ha dejado para que seamos cristianos felices y compartamos esta felicidad con otros. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, deseando que el sueldo esté de acuerdo con el trabajo que se realice. Por un lado está el empleador que trata de pagar el mínimo, y por otro está la lucha del que trabaja tratando de que le paguen el máximo. Entonces, pero es interesante un pensamiento que dice que los padres no pueden cometer un pecado mayor que el de permitir que sus hijos no tengan nada que hacer. Los hijos